Saludamos al doctor Bernardo Vega, él es profesor investigador de la Universidad de Cuenca. De hecho, por aproximadamente un año viene realizando y siendo parte de un proyecto de investigación para diagnosticar el comportamiento de los cuencanos y la evolución de la pandemia en esta urbe. Doctor Vega, bienvenido. Quisiéramos conocer cuál es el estado de situación de la pandemia en Cuenca, particularmente con la presencia confirmada de algunos casos de estas variantes Delta en nuestra ciudad. Muy buenos días, ingeniero. Un gusto saludarle y por su intermedio a la ciudadanía. Buenos días, Rosana. En realidad sí es una situación todavía preocupante en la ciudad de Cuenca, pese en que en las últimas 3 semanas no ha habido un incremento, no se registró un incremento en los casos, basándonos en los reportes del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, pese a que no estamos en un incremento, en la provincia de La Azuay, solo en la semana anterior, se registraron 337 casos. Esto quiere decir que prácticamente tenemos 48 casos por día y se produjeron 8 muertes en la semana anterior. Es decir, no es una situación tranquilizadora, como en alguna vez comentamos con usted. Hay un número crítico, creo que en la ciudad de Cuenca, cuando el número de casos semanales incrementa sobre los 250, 300, automáticamente comenzamos a tener una saturación de los hospitales y de hecho, de fuente de los mismos colegas que se encuentran en los hospitales, sabemos que la ocupación en terapia intensiva está al 100%. Es decir, si bien es una situación que no se ha incrementado en los últimos días, todavía sigue siendo crítica por la saturación de los hospitales. Creo que todavía no estamos viendo el efecto de la variante Delta. En otros países, una de las maneras como se ha medido la presencia de esta variante, a más obviamente de la genotipificación, de identificar esta variante de manera genética en las personas infectadas, ha sido el incremento rápido y acelerado del número de casos. Y esa justamente es una de las preocupaciones que existe con esta variante. Por sus características, esta variante tiene una posibilidad de infectar más rápidamente, tiene una mayor infectividad. ¿A qué me refiero con esto? Que el periodo de infección que tiene una persona es más prolongado, que la capacidad de replicarse de esta variante es más rápida que la variante alfa, que la variante original, o que la línea original, inclusive hasta 1200 veces más rápido. Y eso hace obviamente que en poco tiempo la persona portadora de esta variante Delta tenga mayor carga viral y por ende pueda ser más contagioso a las personas. No ha demostrado ¿Qué de una mayor concreto letalidad, conoce usted, pero doctor Vega, sobre la presencia de esta variante Delta? Se habló sobre 2 casos confirmados, pero hay un círculo, un cerco que está llevando adelante el Ministerio de Salud Pública, que habla de más de 200 personas a quienes se les monitorea en el país. ¿Cuál es la realidad aquí en Cuenca en cuanto a los casos confirmados y a los casos de sospecha? De lo que hemos escuchado de las autoridades de salud aquí en la ciudad de Cuenca, existen 2 casos confirmados. Sin embargo, por las características de contagiosidad, yo diría que deberían existir o que necesariamente van a haber muchos más. Recordemos que igual que con la serie, con la variante alfa o con la variante original, por cada caso o los casos que se detectan con sintomatología corresponden aproximadamente al 20 o el 30% de la totalidad de infectados por COVID. Y si tomamos en cuenta que entonces con esta variante, por cada infectado habrían alrededor de 4 infectados con la variante alfa, con la variante Delta podríamos suponer que van a haber muchos más. Es decir, este número de 2 personas que han sido detectadas dentro de su cerco, yo considero que deberíamos tomar en cuenta siquiera multiplicarlo por 6 o por 7 mínimo el número de personas que estuviesen infectadas con esta variante.
Doctor Vega, muy buenos días. Bajo estas circunstancias, el programa de vacunación, la necesidad de que la gente acuda a inocularse se vuelve más apremiante y mucho más urgente. Hay muchas inquietudes, incertidumbre por parte de la ciudadanía, sobre todo en conocer si es que las vacunas que tenemos en este momento responden a esta variante y nos protegen de la misma manera que frente a las otras variantes ya conocidas y que ya se encontraban aquí en el país. Y cuál es la situación frente a quienes tienen una sola dosis de la vacuna frente a quienes tienen las 2 dosis de la vacuna. Mire, yo pienso que es necesario aclarar esta situación que definitivamente ha generado un proceso de temor y a veces se incrementa el rechazo a la vacunación por estas situaciones. Las vacunas que se encuentran disponibles fueron generadas o experimentadas con la variante original, con la variante alfa. A medida que obviamente se va produciendo estas mutaciones en el virus, es decir, pasar o al tomar contacto con un huésped y al encontrar alguna defensa, digámoslo así, el virus comienza a mutar, comienza a generar variaciones y tenemos variantes que van ahora desde la alfa hasta la delta, que son las que se han ido determinando. Es decir, poblaciones que no están vacunadas o poblaciones que están parcialmente vacunadas son las que más posiblemente pueden generar variantes, y esto fue el caso de la India, de donde es originaria esta variante, donde cada día se registraban aproximadamente 400,000 nuevos casos, evidentemente con la población que tiene la India. Es decir, el hecho de tener una población parcialmente vacunada o no vacunada tiene mayores posibilidades de generar una variante. Ahora, desde este punto de vista, la posibilidad de que la vacuna vaya a tener efectividad estaba en, digamos, en alguna interrogante. Sin embargo, hay estudios recientes que han demostrado que si bien no tiene la misma efectividad para la prevención de la infección, tiene una efectividad con la variante alfa, con la variante delta tiene una efectividad superior al 80% para la prevención de síntomas y algo más del 90% para la prevención de una enfermedad grave que implica obviamente hospitalización y llegar a terapia intensiva. Ahora, más allá, doctor Vega, el alto contagio de estas variantes Delta y Delta Plus que han sido detectadas en Ecuador, existía esta relación que se la evidenció en India con el hongo negro. Entendemos que es otro microorganismo oportunista que actúa en forma conjunta con esta variante del virus y que generó problemas gravísimos con pérdidas de un ojo o de la vista total en muchísimos habitantes de la India y también con problemas cerebrales, incluso causando la muerte. Quisiera que nos comente, que ilustre a nuestra audiencia sobre este tema del hongo negro. Efectivamente, yo pienso que adicionalmente al riesgo de procesos inflamatorios que produce todo el COVID, es decir, la parte fisiopatológica o la parte de cómo actúa el virus, es produciendo una reacción inflamatoria sistémica, es decir, produce una inflamación en todo el organismo, y esto a su vez genera obviamente procesos que pueden afectar distintas partes del cuerpo, inclusive o obviamente el pulmón como uno de los órganos blancos donde impide la respiración. Esto es lo que hace el SARS-CoV-2 o las distintas variantes provenientes de esta misma rama. Al generarse procesos inflamatorios, evidentemente al producirse una disminución de la defensa por la infección por el virus, pueden desarrollarse una serie de infecciones, entre ellas este famoso hongo negro, como usted lo menciona, que definitivamente, como toda micosis, como todo proceso en una persona que tiene una reacción inflamatoria, puede alojarse en cualquier parte del cuerpo, sean pulmones, sean cerebro, sistema nervioso central, o sean inclusive dentro del aparato intestinal, produciendo una invasión y generando lesión o daño a estos tejidos. La infección, obviamente, o la gravedad de la infección es variable y va obviamente relacionado con cofactores, con comorbilidades que pueda tener la persona, con enfermedades adicionales, por ejemplo, como la diabetes, o por ejemplo, con cuadros de inmunosupresión que pueden generar un mayor incremento de este hongo negro. La situación
de salud de la India también no es una de las mejores condiciones, y en algún momento se decía que es las condiciones socioeconómicas y de salud de la población de la India podría generar una tormenta perfecta en cuanto a COVID, y definitivamente así fue en cuanto a mortalidad y el número de casos con COVID. Doctor Vega, ¿podemos pensar que en 1, 2 o 3 meses el país, ciudades como Cuenca, donde ya se ha detectado la presencia de esta variante, estaremos viviendo una nueva ola que podría dejar en un stand-by lo que se ha avanzado ahora, la intención, por ejemplo, del retorno a trabajar ya de manera presencial, incluso el retorno de los estudiantes en los distintos niveles, ¿no? Sobre todo a nivel de bachillerato y a nivel de las universidades? ¿Estamos expuestos a una nueva ola? Definitivamente, yo pienso que la experiencia que han tenido otros países como Bélgica, Reino Unido y Alemania con la variante Delta han generado retrasos en los procesos de reapertura. Por ejemplo, en Reino Unido, que estaba preparada para la apertura de bares y los pubs famosos en Inglaterra, se retrasó. De igual manera, actividades presenciales en Bélgica, con los contactos que tenemos por allá, se han visto retrasadas. Sin embargo, se ha visto que mientras más población es vacunada, la letalidad y la infección o la capacidad de infectar va reduciéndose. Es decir, si bien en la primera ola en los países que acabo de mencionar la letalidad fue muy alta, en este caso con esta ola que hubo nuevos casos de infecciones, el número de muertos por habitante fue menor a la primera ola. Es decir, en nuestro país podríamos esperar hasta una situación similar de presentarse o de no darse las medidas de prevención, pero también esperamos que el progreso de la vacunación, que ha sido bastante, sumamente importante en el país, yo creo que es absolutamente rescatable, frene esta situación grave de morbilidad y mortalidad que puede presentarse con el contacto con esta variante. Quisiéramos también que nos informe sobre el avance, su opinión sobre el avance del Plan 900 que el Gobierno Nacional está llevando adelante. Ha sido objeto de varios comentarios a nivel internacional esta aceleración que ha tenido en Ecuador el proyecto de vacunación. Hemos escuchado en esta mañana a la señora ministra de Salud y ella guarda total confianza en que se va a cumplir con ese plan en los primeros 100 días. Ventajosamente yo creo que sí, así va a ser. Al inicio de la vacunación teníamos un promedio diario de dosis administradas de alrededor de 7,000 dosis diarias, tomando primera y segunda dosis. En la última semana se administraron en promedio 323,000 dosis cada día. Si hacemos una matemática básica, digámoslo así, serían 90,000 dosis diarias para alcanzar obviamente los 9 millones de habitantes en el lapso de 100 días. Y creo que con los números que se van viendo, que se van visualizando, esto se puede alcanzar. Por otro lado, me parece una idea bastante importante avanzar la vacunación a adolescentes, a jóvenes y adolescentes, ampliar el rango de edad, porque justamente dentro de esta transición en el proceso de vacunación, las edades de hospitalización en terapia intensiva fueron reduciéndose a medida que la población adulta mayor fue teniendo un porcentaje alto de vacunación en global. Creo que el plan es uno de los elementos fundamentales, o la vacunación es uno de los elementos fundamentales para tener de alguna manera esta reactivación económica y cierta protección, pero sin embargo no debemos bajar las medidas. Recordemos que al estar presente esta variante, la única manera de protegerse, al igual que con todas las variantes, es el distanciamiento, uso de doble mascarilla, el lavado de manos, y obviamente cuando se presenten síntomas, acudir rápidamente a un profesional de la salud. Ahora, poniendo en la balanza, doctor Vega, esta alta incertidumbre que persiste por el comportamiento del virus con estas mutaciones, ahora es Delta y Delta Plus, mañana podrá ser alguna otra, pero también en el otro lado de la balanza este proceso de vacunación que está avanzando muy significativamente, en cifras a grosso modo va ya cerca
de un 60% de vacunados, del objetivo de vacunados cumpliendo en la provincia de La Suay, y aproximadamente un 20% que reciben ya su segunda dosis. Le decía, poniendo estas dos situaciones en la balanza, ¿qué conclusión saca en cuanto al momento en que nos encontramos dentro del desarrollo de la pandemia? ¿Se ha superado ya lo peor o hay capítulos complejos que aún podrían presentarse en el futuro cercano? Yo creo que en cuestión de vacunación podríamos tener un antes y un después, y obviamente el flujo de vacunas es mucho más dinámico y mucho más amplio actualmente que con la anterior administración. En Cuenca tenemos el 77.4% de vacunados sobre los 65 años, hablando de la última estadística que obtuve este fin de semana, 28% de 50 a 64 años y 9.14% de vacunados con 2 dosis en la provincia de La Suay. A nivel nacional, más o menos con 2 dosis, hablando de 17 millones de habitantes, está el 11% de la población vacunada, y el 15% de la población vacunada con 2 dosis, si hablamos de 12 millones, que sería el público meta o la expectativa con el plan 900. Lo que sí es preocupante realmente es que, obviamente, lo he repetido varias veces, que la Organización Mundial de la Salud tomaba o valoraba 3 criterios para desconfinar o para quitar las medidas de confinamiento o medidas de restricción de movilidad. La una es una pregunta sencilla: ¿está controlada la pandemia, sí o no? La respuesta en nuestro país: ¿está controlada la pandemia? Y la respuesta es no. Y uno de los elementos que permite identificar si está controlada la pandemia es si es que el sistema de salud es o tiene la capacidad para hacer frente a un eventual rebrote. Tenemos en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, la posibilidad de hacer frente a un potencial rebrote cuando el 100% de las unidades de terapia intensiva están ocupadas. La respuesta es no. Y la tercera, tenemos la posibilidad de, o se está haciendo una vigilancia epidemiológica a larga escala, un sondeo a nivel o un examen a nivel poblacional para determinar la presencia de COVID en personas asintomáticas, y la respuesta es no. Con un 39% de positividad, 4 de cada 10 personas que van a hacerse una prueba salen positivas. Evidentemente todavía tenemos una situación bastante compleja en la provincia de La Suay, bastante compleja en la ciudad de Cuenca, que definitivamente no nos hace creer que esto ha pasado. Creo que con la vacunación y con las medidas de bioseguridad que cada uno debemos tomar, podríamos ir superando progresivamente esta situación, pero en el momento yo considero que no es momento de relajarnos y de estar tranquilos con esta etapa o el estado de la infección que tenemos en el momento. Bien, queremos agradecerle mucho al doctor Bernardo Vega por este importante informe. No sé si algo más desea añadir para nuestros oyentes, quizá las clásicas pero necesarias recomendaciones de siempre. Así es, efectivamente, ingeniero. Recordar a la población que la única manera de protegernos contra las variantes es justamente usando mascarilla, manteniendo el distanciamiento de 1.52 metros, lavándonos las manos, evitando reuniones y sobre todo espacios cerrados. La posibilidad de contagio con esta nueva variante es mucho más alta en este tipo de espacios, y por supuesto que venzan estos mitos y fábulas que existen sobre la vacunación, y ahora que se ha permitido, que se ha ampliado el rango de edad, acudan a vacunarse, y no importa qué vacuna se use, cualquiera de ellas tiene una buena protección contra la cepa original o contra la variante original, y contra estas variantes Delta obviamente también tiene una efectividad bastante importante para la prevención de la enfermedad. Gracias nuevamente, doctor Vega. El doctor Bernardo Vega es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca.